Javier nunca imaginó que su mundo podría desmoronarse tan rápido. Su matrimonio, su carrera, todo parecía perfecto, hasta la noche en que descubrió que su esposa María lo engañaba con Emilio, su encantador y respetado jefe. El dolor de la traición lo consumía, pero sabía que enfrentarlo sería poco. Quería más. Decidido a destruir a quienes lo apuñalaron por la espalda, Javier profundizó en la vida de Emilio, desenterrando oscuros secretos que harían temblar a cualquiera. Emilio no era quien decía ser. Una identidad falsa, vínculos con el crimen organizado. Javier lo encontró todo y utilizó esa información como arma. Paso a paso, urdió una fría y despiadada venganza, desmantelando cruelmente la vida de Emilio y María. El juego estaba en sus manos y no iba a dejar escapar la oportunidad de hacer que todos pagaran el precio más alto posible. Cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde para ellos. La caída de Emilio fue espectacular, pero lo que nadie sabía es que la de María sería aún peor. La Ciudad de México vibraba de vida a cualquier hora del día. La inmensidad de la metrópoli escondía secretos, pasiones y tragedias que se entrelazaban en sus callejones y rascacielos. Para Javier, era una mañana más en su monótona rutina. Un dedicado contador en una de las empresas más grandes de la ciudad, llevaba su vida con la previsibilidad que siempre apreció. Llevaba años trabajando en la empresa, conocida por su seriedad y meticulosidad. Pocos sabían que detrás de su exterior tranquilo había un alma inquieta, alguien que, a pesar de su vida organizada, siempre sentía que faltaba algo. Javier se había casado con María hace 5 años. Ella era la luz de su vida, una mujer con quien compartía sueños de una vida sencilla pero feliz. María era dulce, de sonrisa fácil y se ganaba a todos los que la rodeaban con su amabilidad. Trabajaba como profesora y su amabilidad parecía no tener fin. Juntos formaban una pareja aparentemente perfecta, que amigos y familiares miraban con admiración. Pero como tantas historias, lo que ves en el exterior a menudo no refleja la verdad. En los últimos meses, Javier empezó a notar pequeños cambios en el comportamiento de María. Ella, que siempre estaba atenta y presente, parecía distante, como si algo la consumiera por dentro. Las conversaciones entre ambos se hicieron más cortas, desprovistas de la calidez que tenían antes. María había empezado a llegar más tarde a casa, justificándolo por reuniones de última hora o imprevistos en el trabajo. Javier, que siempre había confiado ciegamente en su mujer, empezó a sentir un malestar cada vez mayor, pero intentaba alejar esos pensamientos, creyendo que se trataba simplemente del estrés cotidiano. La empresa donde trabajaba Javier era una auténtica fortaleza de vidrio y acero, símbolo de poder y éxito. En la cima de esta pirámide estaba Emilio, el jefe carismático que era admirado por todos. Tenía el poder de hechizar a cualquiera con su encanto e inteligencia. Emilio, brillante hombre de negocios, dirigió la empresa con mano firme, pero también supo conquistar a sus empleados, especialmente a las mujeres. Su imponente presencia hacía que cualquier habitación pareciera más pequeña, y era común ver sonrisas nerviosas y miradas de admiración a su alrededor. Emilio parecía tenerlo todo: poder, riqueza, respeto y una vida personal que mantenía cuidadosamente oculta. Para Javier, Emilio siempre ha sido un ejemplo a seguir. Admiraba a su jefe, su capacidad para tomar decisiones rápidas y precisas, su visión estratégica para el negocio. Pero al mismo tiempo, había algo en el que siempre molestó a Javier. Tal vez fue la forma en que Emilio consiguió lo que quería sin tener que alzar la voz, o la forma en que todos se inclinaban a su alrededor, como si fuera una figura intocable. Sin embargo, Javier nunca se permitió cuestionarlo demasiado. Tenía su trabajo, su esposa, su vida tranquila. O al menos eso es lo que pensaba. Con el tiempo, las ausencias de María empezaron a ser más frecuentes. Javier intentó confrontarla, pero siempre recibía respuestas evasivas o cariños superficiales que solo aumentaban sus sospechas. Una noche, mientras María se duchaba, Javier, por impulso, tomó su celular y se puso a revisar sus mensajes. Lo que encontró hizo que su mundo se desmoronara. Allí, entre los intercambios de dulces palabras y promesas, había una prueba de que su esposa estaba teniendo una aventura. Y no fue con cualquiera, sino con Emilio. Javier quedó paralizado. Las palabras en la pantalla le quemaron los ojos y un torbellino de emociones lo invadió. Ira, tristeza, traición, todo se mezclaba creando un dolor insoportable.
Esa noche salió de casa, deambulando sin rumbo por las calles, tratando de comprender cómo había llegado su vida a esto. María, la mujer que amaba, estaba involucrada con su jefe. El dolor de la traición era profundo, pero el orgullo herido de saber que otro hombre, y además Emilio, había entrado en su vida de una manera tan íntima, era casi insoportable. En los días siguientes, Javier evitó confrontar directamente a María. Él la miró con ojos atentos, tratando de saber si ella notaba su distancia. Pero María parecía ajena a todo, como si estuviera en un mundo aparte, un mundo que él ahora sabía que ya no lo incluía a él. Javier pasaba horas pensando qué hacer, cómo reaccionar. La ira estaba creciendo dentro de él, pero sabía que enfrentarlos de inmediato no sería suficiente. Emilio no era un hombre corriente y Javier sabía que si quería causar impacto, tendría que pensar en algo más elaborado. Mientras tanto, en el trabajo, Emilio seguía siendo el jefe ejemplar. Caminó por los pasillos con su sonrisa fácil, sus palabras de aliento. Nadie podría haber imaginado que, detrás de esa fachada, se escondía una relación prohibida con la esposa de uno de sus empleados más leales. Emilio era un maestro en guardar las apariencias, y esto solo avivó aún más el enfado de Javier. No solo quería exponer a Emilio, quería destruirlo, quitarle todo lo que tenía, de la misma manera que lo había hecho con su matrimonio. Fue entonces cuando Javier empezó a investigar. Sabía que Emilio no era un hombre común y corriente, que había algo más en su vida que su imagen pública. Javier comenzó a buscar documentos, a seguir pistas, tratando de encontrar algo que pudiera usar contra Emilio. Y cuanto más cavaba, más descubría. Emilio no era quien decía ser. Detrás de su refinada identidad y su éxito empresarial, había un hombre involucrado en actividades ilegales, alguien que construyó su imperio sobre una base de mentiras y crímenes. Para Javier, este descubrimiento fue lo que lo cambió todo. Ahora tenía un arma poderosa en sus manos, algo que no solo podría exponer a Emilio, sino destruirlo por completo. Pero sabía que debía andar con cuidado. Un movimiento en falso y todo podría desmoronarse. Emilio no era alguien fácil de derribar y María, a pesar de todo, seguía siendo su esposa, alguien a quien amaba profundamente. Pero el deseo de venganza era más fuerte. Javier decidió que esperaría el momento adecuado, que atacaría de forma precisa y letal, haciendo que tanto Emilio como María pagaran el máximo precio por su traición. Javier, ya con la decisión tomada y el corazón endurecido por la traición, comenzó a prepararse para ejecutar su venganza. Sabía que la clave para destruir a Emilio residía en su paciencia y los conocimientos que había adquirido. El tiempo era su aliado y estaba dispuesto a esperar el momento perfecto para actuar. El primer paso de su plan implicó recopilar pruebas meticulosamente. Javier comenzó a dedicar cada minuto libre a investigar a Emilio, analizando meticulosamente los documentos de la empresa y rastreando sus actividades fuera de horario. En cada hoja de papel, en cada transacción registrada, buscó los defectos que podrían condenar a Emilio. Fue una búsqueda agotadora, pero cada pequeño detalle que surgía lo acercaba a su objetivo. Fue durante una de estas investigaciones que Javier descubrió un patrón sospechoso. Ciertas transacciones financieras estaban disfrazadas de negocios legítimos, pero tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que eran parte de un plan mucho más amplio. Emilio lavaba dinero mediante contratos fraudulentos con empresas fantasma. Estas empresas, que aparentemente prestaban servicios a la empresa, en realidad solo existían sobre el papel. Javier, con precisión de cirujano, comenzó a reunir todas las pruebas de estas actividades ilícitas. Mientras tanto, María, sin sospechar las intenciones de Javier, siguió viviendo su doble vida, creyendo que su traición permanecía oculta. Javier, sin embargo, se esforzó en guardar las apariencias, tratándola con la misma frialdad calculada con la que trataba sus números. Sabía que para que su venganza fuera completa, necesitaba que ella también cayera, pero eso llegaría con el tiempo. Al mismo tiempo, Javier empezó a sembrar dudas en la mente de sus compañeros de trabajo. Sutilmente, dejó escapar información sobre Emilio que, si bien no revelaba el verdadero carácter del jefe, sí bastaba para sembrar desconfianza. Comentarios sobre decisiones extrañas, cambios inesperados en la empresa, todo era parte de una estrategia para debilitar la impecable imagen que mantenía Emilio. Una noche, Javier decidió seguir a Emilio después del trabajo.
Sabía que Emilio tenía la costumbre de asistir a un club exclusivo, donde conocía a personas influyentes de la ciudad. Al seguir a Emilio hasta allí, Javier confirmó sus sospechas: Emilio estaba involucrado con figuras del mundo criminal. Observando desde lejos, Javier vio a Emilio reuniéndose con hombres que claramente no estaban allí para discutir negocios legítimos. La confirmación de que Emilio tenía vínculos con el crimen organizado le dio a Javier la pieza que faltaba para completar su rompecabezas. Con todas las pruebas en la mano, Javier comenzó a preparar el terreno para la caída de Emilio. Sabía que no era suficiente exponer a Emilio de inmediato, primero era necesario socavar su confianza y seguridad. Para ello, comenzó a sabotear pequeñas operaciones dentro de la empresa, creando una serie de problemas que Emilio no sabía explicar. Los informes empezaron a acumularse, el dinero desapareció de las cuentas, los contratos se cancelaron inesperadamente. Emilio, que siempre había estado tan seguro de sí mismo, empezó a dar signos de desgaste. La tensión en la oficina aumentaba día a día y se difundían rumores de que la empresa estaba en crisis. Javier observaba todo de cerca, yendo siempre un paso por delante. A través de sus contactos, comenzó a revelar discretamente información sobre los negocios ilícitos de Emilio a las autoridades, sabiendo que pronto la bomba que estaba colocando explotaría de manera devastadora. Durante este periodo, Javier también manipuló a María, utilizando su indiferencia para hacerla insegura. Ella, que antes parecía tan segura de su traición, comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal. Javier, sin embargo, siguió tratando la situación con frialdad, observando cada movimiento de ella, esperando el momento adecuado para dar su último paso. Los días pasaron y Emilio, presionado por los problemas de la empresa y la creciente desconfianza que lo rodeaba, empezó a cometer errores. Ya no podía mantener la impecable fachada de jefe que había construido a lo largo de los años. Las decisiones apresuradas y los intentos de ocultar sus crímenes solo sirvieron para empeorar su situación. Javier, a su vez, sabía que se acercaba el momento del golpe final. La empresa, que alguna vez fue un símbolo de éxito, comenzó a desmoronarse. Javier observó con silenciosa satisfacción cómo los muros que rodeaban a Emilio se cerraban. Sabía que pronto todo el castillo de naipes que Emilio había construido se derrumbaría. Pero Javier no tenía prisa. Estaba decidido a presenciar la lenta y dolorosa caída de Emilio y, junto con él, María. Con todas las piezas en su sitio, Javier solo esperaba el momento adecuado para dar el golpe final. Cada día que pasaba sentía que la tensión aumentaba, no solo en el trabajo, sino también en casa. María, ahora más ansiosa que nunca, comenzó a darse cuenta de que su vida se estaba escapando de su control. Emilio, presionado desde todos los frentes, estuvo al borde del colapso. Javier, sin embargo, mantuvo la calma sabiendo que la culminación de sus esfuerzos estaba cerca. Entonces, una mañana nublada, algo cambió. Emilio llegó a la oficina antes de lo habitual, con una expresión que Javier reconoció enseguida: miedo. El momento que Javier había estado esperando finalmente había llegado. Emilio, desesperado, no sabía que estaba a punto de enfrentarse a la destrucción total, una destrucción fría y meticulosamente orquestada por alguien de quien nunca sospechó. Esa mañana, la oficina estaba envuelta en una atmósfera densa y opresiva. La pronta llegada de Emilio no pasó desapercibida. Había algo en su postura, un ligero temblor en sus manos, la ausencia de su habitual sonrisa confiada, que alertó a Javier. Todo lo que había planeado estaba a punto de converger en ese momento. Javier sabía que el siguiente paso definiría el destino de todos. Emilio caminaba por la oficina como un hombre al borde del abismo. Sintió el peso de las decisiones equivocadas que había tomado, pero lo que más le preocupaba era la sensación de que algo, o alguien, conspiraba contra él. En las últimas semanas, todo había empezado a desmoronarse: contratos cancelados, socios de larga data que de repente se marcharon, rumores crecientes sobre irregularidades en sus negocios. Emilio intentó desesperadamente mantener el control, pero sabía que la verdad estaba a punto de emerger de las sombras. Y, una vez más, fue Javier quien le recibió en su habitación, como hacía cada día. Javier, tenemos que hablar. Algo muy malo está pasando y necesito tu ayuda para saber qué es, dijo Emilio, con una voz que delataba la inseguridad que siempre trató de ocultar. Javier, manteniendo su expresión neutral, solo asintió. Por supuesto, Emilio.
Estoy aquí para ayudar. ¿De qué se trata esto? Emilio vaciló un momento, como si sopesara las palabras que estaba a punto de decir. Sabía que Javier era uno de sus empleados más leales, pero también sabía que en tiempos de crisis, la lealtad puede ser volátil. No sé exactamente qué está pasando, pero parece que alguien está saboteando la empresa. Hay problemas con los contratos, los informes. Necesito que investigues esto, Javier. Confío en que me ayudarás a encontrar a quien esté detrás de esto. El corazón de Javier se aceleró ligeramente, pero no dejó que se notara. Este era el momento que había estado esperando. Por supuesto, Emilio. Empezaré a investigar de inmediato. Pero, ¿hay algo más que quieras compartir, algo que quizás debería tenerse en cuenta? La pregunta flotaba en el aire, cargada de significado. Emilio frunció el ceño, como si estuviera tratando de leer entre líneas. Sabía que Javier no era un hombre que hiciera preguntas sin razón. ¿Qué quieres decir, Javier? Emilio, si hay algo más, algo fuera de los registros oficiales que necesito saber para realizar esta investigación, este es el momento de decírmelo. No podemos dejar ninguna piedra sin remover. Emilio volvió a dudar. Había algo en la forma de hablar de Javier, una sutil insistencia, que le hacía sospechar. Pero la paranoia ya se había apoderado de su mente y ya no podía distinguir entre amigos y enemigos. No, nada más de lo que ya sabes. Simplemente haz tu trabajo, Javier. Javier asintió, pero sabía que la respuesta de Emilio solo confirmaba lo que ya había descubierto. Emilio intentaba proteger sus secretos, pero Javier estaba a solo un paso de exponerlos al mundo. La reunión terminó sin más y Javier regresó a su mesa sintiendo la tensión crecer en su interior. Sabía que llegaba el momento de actuar. Mientras Emilio se aislaba en su habitación, probablemente intentando desesperadamente controlar el caos que se desarrollaba a su alrededor, Javier seguía poniendo en práctica las últimas piezas de su plan. Sabía que para garantizar que Emilio fuera destruido, necesitaría una exposición pública que no dejara dudas sobre la verdadera naturaleza de su jefe. Y para ello contó con el apoyo de algunas figuras influyentes que, ahora, estaban dispuestas a traicionar a Emilio a cambio de inmunidad o ventajas futuras. En las semanas anteriores, Javier había cultivado cuidadosamente estos contactos, convirtiéndose en una pieza clave para aquellos que querían ver a Emilio fuera del camino. La reunión estaba prevista para esa noche. Sería el primer paso para revelar al mundo quién era realmente Emilio, y al mismo tiempo, Javier planeaba enfrentarse a María, haciéndole ver el colosal error que había cometido al aliarse con un hombre como Emilio. A medida que pasaban las horas, el ambiente en la oficina se hacía más pesado. Emilio, al sentirse atrapado, apenas podía concentrarse en su trabajo. Sabía que algo se avecinaba, pero no sabía de dónde vendría el golpe. Javier, en cambio, mantenía una calma casi aterradora. Tenía el control y nada le haría perder la concentración ahora. Al caer la noche, Javier salió de la oficina y se dirigió al lugar de la reunión, una casa discreta en un barrio remoto. Allí, se reunió con los hombres que se asegurarían de que Emilio quedara expuesto de la forma más devastadora posible. Uno de los hombres, un antiguo socio de Emilio que había sido traicionado años antes, estaba particularmente ansioso porque Emilio pagara por todos sus pecados. ¿Estás seguro de que esto funcionará?, le preguntó a Javier. Estoy absolutamente seguro. Emilio está acorralado y solo así conseguiremos que no se vuelva a levantar. Cuando todo esto termine, él será solo una sombra del hombre que alguna vez fue. La reunión fue rápida y eficiente. Javier entregó los documentos y pruebas que había acumulado a lo largo de los meses, información que los hombres utilizarían para iniciar un proceso legal y al mismo tiempo alimentar a los periódicos con escándalos. Todo estaba planeado para que, en cuestión de días, Emilio fuera arrestado y expuesto ante el público como el criminal que era. Pero a Javier aún le quedaba una última cosa por hacer antes de que todo se desmoronara. Cuando regresó a casa esa noche, Javier encontró a María sentada en el sofá, aparentemente ajena a todo lo que estaba por suceder. Ella lo miró con una sonrisa tímida, como si intentara recuperar algo que habían perdido a lo largo de los meses. Javier la miró por un momento, recordando todo lo que habían pasado juntos, todos los sueños y promesas. Pero esos momentos ahora parecían lejanos, como si pertenecieran a otra vida. ¿Podemos hablar, Javier?, preguntó María,
con voz vacilante. Javier sintió la ira burbujear en su interior, pero la mantuvo bajo control. Sí, María. Podemos hablar. María vaciló por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Sé que las cosas no han sido fáciles para nosotros, y creo que ambos hemos tomado decisiones de las que nos arrepentimos. Quería intentar empezar de nuevo. Volver a lo que éramos antes. Javier la miró con una frialdad que la hizo estremecerse. ¿Empezar de nuevo? Después de todo, ¿crees que podemos empezar de nuevo? Javier, sé que te lastimé. Sé que cometí un error. Pero estaba confundida. Emilio, él me hizo creer que él era mejor que yo. Interrumpió Javier con voz aguda como una navaja. María bajó los ojos, incapaz de encontrar la mirada de Javier. No sé qué decir, Javier. Estaba ciego. Pensé que estaba haciendo lo correcto para mí, pero ahora veo que todo fue un error. Javier soltó una risa amarga. ¿Un error? ¿Llamas un error acostarte con mi jefe, traicionar la confianza que teníamos, destruir todo lo que construimos juntos? No, María. Esto no fue un error. Fue una elección. Una elección que tomaste sabiendo exactamente lo que estabas haciendo. María comenzó a llorar, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Lo siento, Javier. Si pudiera volver atrás, haría todo diferente. Pero no puedo, todo lo que puedo hacer ahora es pedirte perdón y tratar de hacer las cosas bien. Javier la observó durante un largo momento, con expresión impenetrable. Luego, lentamente, extendió la mano y agarró la barbilla de María, obligándola a mirarlo a los ojos. ¿Perdón? ¿De verdad crees que mereces mi perdón? María sollozó, incapaz de responder. Javier la soltó con desprecio. He esperado este momento, María. Esperé verte suplicar, verte darte cuenta de lo equivocado que estabas. ¿Pero el perdón? Eso nunca sucederá. María lo miró con los ojos muy abiertos, sin entender. ¿Qué quieres decir, Javier? Ya tomé mi decisión. Y no hay vuelta atrás. Emilio pagará por todo lo que hizo, y tú verás cómo todo se desmorona a tu alrededor, sin poder hacer nada. María intentó levantarse, pero Javier la empujó hacia el sofá. No irás a ninguna parte. Verás caer a Emilio y, cuando eso suceda, te darás cuenta de cuánto perdiste. Luego Javier se alejó y cogió el teléfono. Es hora de terminar lo que comencé. Marcó un número que María no reconoció y esperó unos segundos a que alguien contestara. Es hora, dijo simplemente, antes de colgar. Javier, por favor dime qué está pasando, ¿qué hiciste? María estaba entrando en pánico ahora, su corazón latía rápido. Ya verás, María. Y cuando todo termine, entenderás que nunca deberías haberme subestimado. A la mañana siguiente, la ciudad se vio sacudida por un escándalo sin precedentes. La noticia de la detención de Emilio, acusado de blanqueo de capitales y participación en el crimen organizado, recorrió todos los periódicos y canales de televisión. La evidencia era irrefutable y Emilio fue captado por la policía ante la cámara, mientras los reporteros gritaban preguntas y tomaban fotografías. La imagen de Emilio esposado y llevado a un coche de policía fue retransmitida en directo a millones de personas. María miraba todo por televisión, en estado de shock. No podía creer lo que estaba viendo. Emilio, el hombre que le prometió un futuro mejor, se estaba arruinando ante sus ojos. Y entonces, como un rayo, la verdad la golpeó. Javier lo había hecho. Lo había orquestado todo, paciente y meticulosamente, y ahora estaba cosechando los frutos de su venganza. Javier entró en la habitación justo cuando la transmisión mostraba a Emilio siendo llevado a prisión. Miró a María, que estaba pálida y temblando. ¿Todavía quieres empezar de nuevo, María? Porque ya no queda nada para empezar de nuevo. Javier, por favor, no sabía que, no lo sabías. Y ahora sabes lo que pasa cuando juegas con fuego. María rompió a llorar y Javier se limitó a mirarla impasible. Tú destrozaste todo, Javier. Me destrozaste, Emilio, nuestra vida, tú me destruiste primero, María. Acabo de devolverle el favor.
La caída de Emilio fue devastadora, pero Javier sabía que la destrucción de María sería aún más profunda. Ahora estaba sola, sin su amante, sin su marido, sin nadie en quien confiar. Lo que había construido a base de mentiras y traiciones se había derrumbado y no había vuelta atrás. Mientras la ciudad se recuperaba del shock, Javier sintió una sensación de vacío. Había conseguido lo que quería, pero ¿a qué precio? Su vida había cambiado irreversiblemente y la venganza que tanto había deseado solo le había dejado un sabor amargo en la boca. Javier salió de casa esa mañana, dejando a María sola con sus lágrimas y arrepentimientos. El sonido de las sirenas a lo lejos parecía resonar en su mente, como un recordatorio constante de lo que había hecho. Había ganado, pero la victoria le pareció increíblemente solitaria. La Ciudad de México continuó con su frenética rutina, pero para María el tiempo parecía haberse detenido. La televisión seguía mostrando los últimos detalles sobre la detención de Emilio, pero ella no podía prestar atención. Tu mente estaba en un torbellino, reviviendo cada momento de los últimos días, cada palabra que dijo Javier, cada mirada fría que te había dirigido. Ahora estaba sola, abandonada en un abismo que ella misma había ayudado a cavar. Mientras tanto, Javier caminaba por las calles de la ciudad sintiendo el peso de las decisiones que había tomado. No miró hacia atrás, no se permitió dudar ni titubear. Sabía que la venganza tenía un precio y estaba dispuesto a pagarlo. Pero no podía ignorar el sentimiento de vacío que lo consumía. Había planeado cada paso, cada movimiento, con la precisión de un estratega. Ahora, con Emilio destruido y María completamente devastada, debería sentirse triunfante. Sin embargo, lo único que sentía era un profundo cansancio, un agotamiento que parecía ir más allá de lo físico. Javier llegó a la oficina al día siguiente, como si nada. Las miradas curiosas y los murmullos entre sus compañeros no le afectaron. Sabía que todo el mundo estaba al tanto del escándalo, pero nadie se atrevería a preguntarle directamente qué sabía él sobre el asunto. Se sentó en su escritorio, encendió la computadora y comenzó a trabajar como cualquier otro día. La rutina era lo que lo mantenía arraigado en la realidad, lo que le permitía mantener su mente alejada de la espiral de pensamientos que amenazaba con engullirlo. El teléfono sonó, interrumpiendo el silencio en su habitación. Era uno de los abogados de Emilio, que ahora intentaba desesperadamente salvar lo que quedaba de la carrera de su cliente. Javier, tenemos que hablar, ¿hay algo que puedas hacer para ayudar a Emilio? Sabemos que usted era uno de sus hombres de confianza, no puedo hacer nada, respondió bruscamente Javier. Emilio cavó su propia tumba y ahora está pagando el precio. Mi trabajo aquí es velar por los intereses de la empresa y eso es lo que seguiré haciendo. La llamada terminó abruptamente, dejando a Javier solo con sus pensamientos. Sabía que Emilio haría todo lo posible para salir de la situación en la que se encontraba, pero también sabía que las pruebas eran indiscutibles. Lo que había hecho no dejaba lugar a escapatoria. Emilio estaba acabado y Javier se había asegurado de ello. La tarde transcurrió lentamente, cada segundo una eternidad. Javier se mantuvo ocupado, tratando de ignorar la sensación de que algo estaba por llegar, algo que no podía identificar. La calma antes de la tormenta, pensó. Había planeado todo con mucho cuidado, pero había una parte de él que todavía esperaba lo inesperado, lo impredecible. Al final del día, cuando el sol empezaba a ponerse, Javier decidió que era hora de volver a casa. Sabía que María estaría allí, todavía procesando todo lo que había sucedido. Una parte de él quería verla, enfrentarla de nuevo, pero otra parte, quizás la más racional, sabía que no era necesario decir nada más. La destrucción ya estaba hecha y cualquier otra palabra sería solo una repetición de lo inevitable. Al entrar a la casa encontró a María en el mismo lugar donde la había dejado esa mañana. Estaba sentada en el sofá, con la mirada fija en algún punto indefinido de la pared. La televisión estaba apagada y la casa quedó sumida en un silencio casi palpable. ¿Vas a quedarte ahí todo el día?, preguntó Javier con estudiada indiferencia. María levantó la vista lentamente, su mirada estaba en blanco, casi como si estuviera viendo a través de él. Ya no me queda nada, Javier. Tomaste todo lo que tenía. Javier se acercó deteniéndose a unos metros de distancia. Te destruiste a ti misma, María. Simplemente te devolví lo que tú me diste. María no respondió.
Las lágrimas que habían brotado antes ahora estaban secas y lo único que quedaba era un cansancio que Javier reconoció bien. También estaba cansado, de una manera que nunca imaginó posible. «Ahora, ¿qué vas a hacer?», preguntó finalmente María, con la voz ronca, casi sin fuerzas. Javier suspiró, mirando por la ventana. «No lo sé, María. Quizás continuar, intentar reconstruir algo de lo que queda. Pero, sinceramente, no sé si hay algo que valga la pena reconstruir». El silencio entre ellos se prolongó, lleno de todo lo que habían perdido, de todas las palabras que no fueron dichas, de todas las promesas incumplidas. Javier sabía que no habría redención para ellos, no después de todo lo que había pasado. La destrucción fue completa y todo lo que quedó ahora fue dolor y soledad silenciosos. Javier miró a María por última vez antes de salir de la habitación. «Cuídate, María. Realmente espero que encuentres una manera de seguir adelante». Y con esas palabras se retiró, dejando a María sola en el vacío que ella misma había ayudado a crear. Javier sabía que para él tampoco habría paz, pero al menos ahora tenía la certeza de que se había hecho justicia, por amarga que fuera. La oscuridad de la noche cubría la Ciudad de México, mientras Javier caminaba sin rumbo por las calles. La victoria que había planeado meticulosamente no le trajo la paz que imaginaba. El vacío que sentía era profundo, un abismo que parecía crecer a cada paso que daba. El sonido lejano de las sirenas era un eco constante en su mente, recordándole el caos que había desatado. Javier no volvió a casa esa noche. En cambio, se dirigió a un hotel barato en las afueras de la ciudad, un lugar donde nadie lo reconocería. Se sentó en la cama, mirando su reflejo en el espejo, pero no pudo reconocer al hombre que le devolvía la mirada. ¿En qué se había convertido? ¿Un vengador? ¿Un destructor? ¿O simplemente un hombre destrozado, tratando de recoger los pedazos de una vida que ya no tenía sentido? Mientras tanto, en la celda fría y húmeda donde habían arrojado a Emilio, la realidad de su situación comenzó a tomar fuerza. La figura poderosa y carismática que alguna vez fue ahora quedó reducida a un hombre desesperado y sin esperanza. Emilio sabía que no había salida para él. La evidencia era abrumadora y sus aliados lo abandonaron tan pronto como se dieron cuenta de que no tenía nada más que ofrecer. El orgullo que lo había sostenido durante tanto tiempo era ahora su mayor debilidad. Estaba solo, rodeado de enemigos, tanto dentro como fuera de la prisión. La sensación de ser traicionado por aquellos a quienes alguna vez estuvo al mando era una amarga ironía que no podía soportar. En el silencio de su celda, Emilio reflexionó sobre el hombre que había sido y las decisiones que lo llevaron hasta allí. Sabía que Javier había sido el artífice de su caída, pero no podía culpar al ex empleado. En el fondo, Emilio sabía que se merecía lo que estaba pasando. Había construido su vida sobre mentiras y manipulación, y ahora estaba cosechando lo que sembró. Sin esperanza ni futuro, Emilio tomó la decisión más difícil de su vida. Esa noche utilizó la fina sábana de su cama para poner fin a lo que le quedaba de existencia. Cuando los guardias encontraron su cuerpo a la mañana siguiente, nadie lamentó su muerte. Emilio se convirtió en un nombre más en una lista de hombres que cayeron desde la cima. Mientras tanto, María, sola en el apartamento que alguna vez había compartido con Javier, enfrentaba un futuro incierto. La noticia de la muerte de Emilio le llegó como un golpe final, sepultando cualquier esperanza que aún tuviera de recuperar algún día lo que había perdido. La traición, la destrucción de su matrimonio y ahora la muerte de Emilio la habían dejado en ruinas. María no tenía a dónde ir ni a quién acudir. Sus amigos la habían abandonado, su familia la ignoraba. Ahora era una mujer sin alma, un fantasma de lo que alguna vez fue. Cada día que pasaba, María se hundía más en su depresión. Los recuerdos de lo que había hecho, del hombre al que había amado y traicionado, pesaban sobre ella como una carga insoportable. No podía soportar el dolor de la culpa, de la pérdida, de la soledad. Esa noche, sola y desesperada, María tomó una dosis excesiva de tranquilizantes. Quería escapar, quería que el dolor se detuviera, y la única forma de hacerlo era aceptar el final. Cuando los vecinos finalmente derribaron la puerta, alertados por el silencio y la ausencia de María, ya era demasiado tarde. El cuerpo de María fue encontrado en su habitación, la expresión de su rostro era una de paz que no había conocido en vida. Para Javier,
La noticia de la muerte de María fue un shock, pero no una sorpresa. Sabía que su venganza había destruido todo a su paso, incluido él mismo. El dolor que sentía ahora era más profundo que cualquier otro, un dolor que no podía aliviarse. Javier había conseguido lo que quería, pero ¿a qué precio? Estaba solo, completamente destruido, igual que aquellos a quienes había destruido. Sin nada que perder, Javier tomó la decisión de abandonar la ciudad. Necesitaba distancia, silencio, un lugar donde pudiera intentar comprender en qué se había convertido. Viajó a un pequeño pueblo del campo, donde nadie lo conocía, donde podría desaparecer. Allí, en una pequeña cabaña aislada, pasó sus días en soledad, reflexionando sobre los fantasmas del pasado. Javier sabía que no había redención para él, no después de todo lo que había hecho. Se había convertido en algo que despreciaba, en un hombre que vivía solo para destruir, y ahora estaba atrapado en las ruinas de su propia creación. La soledad se convirtió en su compañera y el silencio en su único consuelo. Había obtenido la venganza que tanto deseaba, pero el precio era su propia humanidad. Y ahora, él era solo una sombra, vagando por un mundo que había abandonado hacía mucho tiempo.